Bien. Ahí estamos. Súper. Por ahí está Ivonne y Andrea en YouTube. Bienvenidas. Y vamos viendo quién se pueda ir conectando y vamos a iniciar la clase de hoy día, que es la continuación de la clase del día de ayer. ¿Cómo está Paulico 22? Paula, bienvenida. Y conocimiento. Sí, también, muy bien. Bueno, vamos a iniciar, sí, la clase del día de hoy. Es que, como decía recién, es la continuación de la clase de ayer. Veíamos los círculos dantescos. Que en realidad siempre hay que comprenderlo desde el punto de vista de lo utilitario, de lo útil para nosotros hoy que estamos aquí. La verdad es que más allá de conocer qué es lo que allí ocurre, como ya veíamos, ¿cierto? Lo interesante es comprender que este proceso de los círculos dantescos realmente nos va a ayudar a poder comprender lo que tenemos que hacer dentro de nosotros mismos. Las comprensiones y la eliminación de los yoes que son los propios nuestros y que en realidad están asociados en el proceso, ¿cierto?, involutivo a alguno de estos círculos. Es decir, cada yo se va a ir desintegrando, se va a ir eliminando en la medida que se vaya procesando, ¿cierto?, la bajada de círculo en círculo. ¿Ok? ¿Qué tal, Andrea? Realmente, ¿cierto?, por YouTube nos saluda. Entonces, vamos a revisar los 4 restantes, ¿sí? El que nos corresponde es Júpiter. Ayer quedamos, sí, en el círculo de Marte, ¿sí?, en el quinto círculo de Marte. Y hoy día vamos a ver Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vamos a recordar, ¿cierto?, que hay una cantidad de leyes que se va a ir duplicando, ¿sí? Va a ir aumentando de una manera muy grotesca, muy dura, porque en realidad es el doble de cada ley. ¿Sí? En el anterior, ¿cierto?, quedamos alrededor de los 1500, no me acuerdo el número exacto. Hoy día sí, ya viendo el círculo de Júpiter, vamos a encontrarnos con 3000. No me acuerdo del número exacto. Pero bueno, lo vamos a revisar luego, ¿sí? Sobre 3000 leyes, ¿sí?, que están ahí rigiendo ese círculo. Cuando uno habla de esto, la verdad que cuesta siquiera imaginárselo. No tenemos la capacidad de siquiera identificar con nuestra mente el número, y por lo tanto, en realidad, es difícil que nosotros tengamos un análisis, ¿cierto?, más definido, una comprensión de eso, ¿sí? Esto en realidad nos viene a señalar algo que es la dificultad, es la dureza, ¿cierto?, de estas zonas. Hace que cada instante, cada momento, ¿cierto?, sea muy difícil. Pero, ¿cuáles son los yoes que van a entrar en proceso de descomposición, de destrucción, ¿cierto?, en este círculo dantesco? Principalmente, ¿cierto?, aquí vamos a hablar, cuando nosotros veamos, ¿cierto?, cada círculo, tenemos que entender que aquel planeta que está rigiendo está polarizado negativamente en esta esfera. Entonces, si hablamos de, en este caso, claramente, ¿cierto?, el círculo de Júpiter, estamos hablando del dadivoso, ¿sí? Júpiter es el que gobierna a los dioses, ¿cierto? Es el padre de todos los dioses. Entonces, en su polaridad negativa vamos a encontrar todas aquellas características que son justamente de la opresión del padre, ¿cierto?, o del mandatario, ¿cierto?, que es el que gobierna justamente con vara de hierro, que es capaz, ¿cierto?, de generar dolor en la población. Y aquí, en realidad, empezamos a darnos cuenta de que existen características, ¿cierto?, muy notables, muy fáciles de identificar. ¿Qué quiere decir esto?
nosotros todos tenemos características del Júpiter, ¿cierto?, de manera negativa. Si Júpiter es el padre de todos los dioses, nos vamos a dar cuenta que en realidad eso requiere una capacidad de benevolencia, una capacidad, ¿cierto?, de poder guiar, orientar, dirigir. Pero cuando esto significa que vamos a causar dolor en los dirigidos, en el pueblo, entonces en realidad estamos hablando ya de la parte negativa, de la forma negativa de Júpiter. Entonces, cuando encontramos estos gobiernos, ¿cierto?, que hacen sufrir al pueblo, ¿sí? Dice, hay una pregunta de Andrea, dice, ayer quedé con la duda de la mención a la obra de Dante, me perdí, y por eso quizás sí tiene material. No sé exactamente qué, si es que estás refiriendo al libro o a la obra del Dante Alighieri, sí. Bueno, estoy tomando la pregunta que hace Andrea un poco la inquietud. El mejor material, y esto para ti, Andrea, y para todos nosotros, está en el estudio de nosotros mismos. La verdad que la Divina Comedia es un material de hecho es de una lectura muy difícil, no es fácil porque está escrito, ¿cierto?, en un castellano antiguo y también está escrito en un lenguaje bastante simbólico. Uno lo puede ubicar, encontrar y leer, sin duda. Más sin embargo, la invitación a través del curso es que nosotros podamos tener la capacidad de estudiar estas mismas infradimensiones, ¿cierto?, estos mismos círculos dentro de nosotros mismos. Es decir, que nosotros todos tenemos el material de estudio. Y esa es la invitación. Y justamente lo que estábamos tratando, ¿cierto? En este círculo, en el sexto círculo dantesco, lo que vamos a encontrar en realidad son esas características, ¿cierto?, de los yoes que les gusta, ¿cierto?, gobernar, pero hacer sufrir. Aquellos que ejercen de manera equivocada el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con los mandatarios opresores, con los gobiernos, ¿cierto?, que hacen sufrir o pasar hambre, necesidades ¿cierto?, a su pueblo, de las personas, ¿cierto?, que en realidad dificultan la vida estando y teniendo poder. Es decir, ejercen mal el poder. Eso es lo que debiéramos llegar a comprender. Todos los defectos que nosotros tenemos que nos llevan a ejercer mal el poder de manera equivocada, que son tiranos, son en realidad defectos que se vinculan con este círculo dantesco. Y todos cuando vemos esta frase, quizás, ¿cierto?, de ser un tirano, nos podemos sentir distantes de eso. Pero todos tenemos de alguna manera, cual más, cual menos, yoes tiranos. Y uno dice, pero si yo nunca he sido un presidente, quizás. Pero todos hemos ocupado algún minuto, alguna posición en donde nos toca decidir. Decidimos, ¿cierto?, en el trabajo, cuando tenemos gente a cargo. Decidimos en nuestra casa, cuando tenemos, ¿cierto?, familias a cargo, hijos, ¿cierto? La madre decide cuando tiene que, ¿cierto?, llevar adelante la casa. El padre decide cuando tiene que criar a sus hijos también. Cuando tiene una empresa, cuando, ¿cierto?, cualquiera puede tener un negocio y personal trabajando para uno. Entonces, ahí se va a ver realmente esa capacidad que tengamos de poder gobernar. El gobierno que se ejerce sobre otros. ¿Pagamos los sueldos en el tiempo adecuado? ¿Les pagamos un sueldo justo? ¿Obligamos a los hijos a que coman cuando no quieren comer? ¿Damos ciertos órdenes sin tener realmente un sentido? Tal vez simplemente por capricho. Poco a poco, ¿cierto?, lo que realmente importa de esta clase, de estas clases, ¿cierto?, de los círculos dantescos y del curso en general, es que nosotros comprendamos que lo que se dice tiene que ver con que lo llevemos a nuestro propio estudio, a nuestra propia realidad, y que nos demos cuenta que todos tenemos ciertas características, como decía, cual más, cual menos, pero que nos vinculan con esa energía. Entonces, realmente aquí nos vamos a dar cuenta que todos, de alguna u otra manera, podemos caer en este manejo equivocado respecto al poder. Es muy fácil criticar a los gobernantes
de turno, ¿cierto? Con los cuales nos toca convivir socialmente, ¿cierto? Políticos, etcétera, los alcaldes, lo que uno quiera. Pero en realidad lo que importa es comprender que nosotros tenemos esas mismas características en, ¿cierto?, las actividades que realizamos. El Júpiter interior, el Júpiter, ¿cierto?, nuestro, en realidad nos da la capacidad de tener y gobernar y llevar adelante, ¿cierto?, ciertas ideas, proyectos o actividades. Y cuando nosotros, ¿cierto?, nos empezamos a autoobservar, nos empezamos a dar cuenta de esa incapacidad para ser justos cuando ordenamos o cuando gobernamos en nuestro entorno. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, le obliga, por ejemplo, a los hijos que tienen que tener cierta religión y los obliga a que estudien, ¿cierto?, para tal religión o que tienen que practicar tales, ciertos ritos, por ejemplo, en ese instante simplemente se está representando o mostrando esa incapacidad de gobernar de manera justa. Así también, por ejemplo, si se obliga a un niño a comer algo que no quiere, no ofreciendo alguna otra alternativa, a veces sí se podría, solamente por el capricho, ¿cierto?, de que soy yo el dueño de casa, que soy el papá, y aquí se dice lo que yo digo. Todo esto, ¿cierto?, es algo digno de que cada uno estudie. Vamos a ver, ¿cierto?, el siguiente círculo dantesco, ¿sí? El círculo de Júpiter tiene 3072 leyes que lo rigen, pero ahora vamos a pasar al de Saturno, ¿cierto?, en donde nos vamos a encontrar con el doble. ¿Cuánto es el doble? 6144 leyes, ¿cierto?, que rigen este círculo dantesco. Saturno tiene que ver con lo que nosotros vamos a entender como la violencia contra natura. Aquí se encuentran, ¿cierto?, todos los violentos contra natura, y en realidad la naturaleza, eso quiere decir natura, ¿cierto?, una naturaleza tanto exterior como interior. Nosotros ejercemos violencia desde muchas formas, ¿sí? Principalmente hay una gran forma de no respetar la naturaleza, que es descartando a Dios. Cuando nosotros descartamos a Dios en las actividades y en la comprensión de lo que ocurre en nuestro entorno y de lo que ocurre en la vida, estamos siendo violentos contra la natura. Porque en realidad todo esto tiene un orden divino. Le guste o no le guste a alguna persona, pero es así. Existe una cierta capacidad de que esto funcione de una manera tan ordenada, tan tremendamente bien, ¿cierto?, estructurada, que no cabe otra claridad de que aquí hay un orden superior que lo mantiene todo en estricto, ¿cierto?, equilibrio. Cuando nosotros somos violentos contra la natura, primero descartamos la divinidad en lo que existe. Y por lo tanto descartamos la divinidad al punto de que en realidad nos creemos capaces de poder intervenir en todo lo que existe de manera libre y sin ninguna consecuencia, creemos nosotros. Entonces, por ejemplo, hay personas que realizan esta misma violencia consigo mismos. Hay una violencia, como decía, contra natura en la parte exterior de la vida y también una violencia en lo interior. ¿Cómo lo hacemos en la parte exterior? Con, ¿cierto?, todo aquello que tiene que ver con los alimentos transgénicos, con el cruce de la semilla, por ejemplo. Pero también cuando castramos a un animal, también estamos violentando la naturaleza. Claro, porque aquí, ¿cierto?, uno dice, bueno, allá hacen tal cosa con las semillas de las plantas, de los vegetales, pero tal vez más cerca uno está viendo cómo se castra a un gato, a un perro, ¿cierto? O se obliga a cruzar a los animales para que se tenga tal o cual raza, tal o cual, ¿cierto?, descendencia de esos animales. Entonces ahí también se está generando una violentación, ¿cierto?, una violencia contra el orden de la naturaleza. Cuando se hacen injertos de plantas, ¿cierto?, se está violentando la naturaleza porque en realidad el injerto en sí mismo, ¿cierto?, es una alteración del orden que la naturaleza ha puesto. Cuando se contamina el mar, cuando, ¿cierto?, se hace cultivos de forma o con semillas, ¿cierto?, que están genéticamente cruzadas o alteradas. Cuando una persona se castra
o obliga a otra persona a que se castre. Cuando utilizamos ciertos elementos anticonceptivos, estamos alterando, ¿cierto?, el orden y estamos modificando, queriendo modificar lo que viene, ¿cierto?, por naturaleza. Entonces ya nos vamos viendo un poquito más cercana a la cosa y nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, que en realidad hay diversas formas de cómo producir una alteración de la naturaleza, o en el fondo, ¿cierto?, una violencia contra la naturaleza misma. Nosotros, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que existe alteración o violencia contra natura cuando una persona, ¿cierto?, obliga a tener el sexo a la pareja, aunque esa persona no quiera. Lo que nosotros entendemos como, ¿cierto?, una violación prácticamente. Claro, está dentro de un marco legal, muchas veces legalmente aceptada, pero no deja de serlo. Cuando se quiere tener el sexo, ¿cierto?, cuando está la persona, la mujer, está en el periodo de la menstruación, cuando está embarazada y el marido incita, obliga o busca, o la misma mujer, ¿cierto?, le pide el sexo. También, ¿cierto?, esos coitos están dentro de la energía de este círculo, ¿cierto?, que nos enseña a entender esta relación del orden natural de las cosas. Estamos violentando la naturaleza, sencillamente. Actos como la masturbación, ¿cierto?, está violentando la naturaleza. Y está en el fondo, ¿cierto?, totalmente dañando la simiente. Entonces, aquí nos encontramos con una cantidad de fenómenos, de formas de producir eso que es la violencia contra natura. La violencia contra natura se ejerce también cuando nosotros nos alimentamos con comidas que están, ¿cierto?, genéticamente modificadas. Estamos violentando el cuerpo. Cuando nosotros, ¿cierto?, en realidad no entendemos que nuestro cuerpo tiene también un orden, una estructura que respetar y que manejar. Eso es difícil en estos tiempos porque prácticamente todos los alimentos están modificados genéticamente, inclusive. Es así como en realidad, ¿cierto?, se puede ver muchísimos detalles en relación al fenómeno de la violencia contra natura y que en realidad habla de nuestra, como decía al principio, ¿cierto?, dificultad para ver la relación de la divinidad en todo lo existente. Todo tiene un orden, un equilibrio, y mientras no lo veamos así, evidentemente nos vamos a sentir con el derecho de poder hacer, intervenir o modificar, ¿cierto?, el entorno o hasta nuestra propia naturaleza. ¿Sí? Existen diversas formas, ¿cierto?, de vivir esta violencia, pero las que más deberíamos tener conocimiento y en cuenta son aquellas que están vinculadas con la propia energía creadora sexual. ¿Sí? Aquí encontramos todos los que son, ¿cierto?, violentos contra natura a través del fraude respecto a lo que es el uso de la energía sexual también, ¿sí?, etcétera, etcétera, etcétera. Existen demasiadas formas y en realidad es muy interesante ponernos a detallarnos cada uno en las formas distintas en que podemos estar vinculados con este comportamiento que en el fondo son yoes que cada uno debe estudiar. Lo interesante de esto, como he dicho, ¿cierto?, y siempre vamos a recalcar, es que uno comprenda que la necesidad de estudiarnos. Esto no tiene que ver con lo que otros hacen, siempre tiene que ver con lo que nosotros, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de modificar, y para eso es necesario el estudio de estos yoes y empezar a comprenderlos y eliminarlos para poder en realidad ir sacando la sabiduría de estos defectos que en realidad todos nosotros cargamos. Luego, ¿cierto?, está el cuarto círculo dantesco. Este cuarto círculo dantesco ya está asociado a la esfera de Urano. La esfera de Urano, ¿cierto?, está gobernada por 12.288 leyes, es decir, se ha duplicado la cantidad de leyes de densidad. Inclusive aquí ya se puede decir que prácticamente estamos en el proceso mineraloide, ¿cierto? Aquí viene la osificación, es decir, empieza a pasarse ya al reino mineral, el nivel, ¿cierto?, de rigidez de estas leyes habla de una densidad tremenda. Y lo que está reflejando, ¿cierto?, ya es que se está acabando con el proceso involutivo. Estas leyes, o estos círculos dantescos, en definitiva, lo que están buscando, como hemos repetido, ¿cierto?, es la desintegración de todos los defectos psicológicos para que se libere finalmente la conciencia. Todo esto
en un proceso únicamente, ¿cierto?, mecánico dentro de la naturaleza. Trabajo que podríamos hacer, y de hecho esa es la invitación, físicamente aquí y ahora, ¿sí? Entonces, en definitiva, aquí en este círculo, el círculo de Urano, Urano tiene que ver con la verdad, ¿sí? Y cuando hablamos de Urano en su polaridad negativa, ¿cierto? Vamos a entender que está la mentira. Entonces aquí encontramos las falsificaciones, ¿cierto? La capacidad de falsificar, la capacidad de falsear, la capacidad de engañar, ¿cierto? A través de lo falso. Aquí encontramos desde los falsos profetas, ¿sí?, hasta aquellos que falsifican el dinero, ¿cierto?, pero que en realidad está vinculado también con el falso o el mal uso de la energía creadora sexual, ¿sí? Porque en definitiva, cuando se practica, por ejemplo, el tantrismo negro, que ya también lo hemos estudiado, también es una forma de falsificación, se está falsificando los metales, ¿sí? Nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, la posibilidad de desarrollar en nosotros los mercurios, es decir, poder utilizar nuestra energía creadora sexual de manera positiva a través de la transmutación sexual. Y otra cosa es el desarrollo del kundartiguador, del órgano kundartiguador, que es en realidad el mal uso de la energía creadora sexual de manera voluntaria. Es decir, se hace un mago negro de manera absolutamente voluntaria a la persona y por lo tanto está falseando el uso adecuado de las energías creadoras. En vez de llevarlas positivamente, las orienta negativamente. Dice una pregunta: ¿tendríamos que llegar a vivir en equilibrio total con la naturaleza externa y la naturaleza interna? Claro, en realidad sería lo ideal que nosotros lográramos ese equilibrio, pero la verdad es que debiéramos partir desde adentro hacia afuera. Lamentablemente, muchas veces todas estas ideas han llevado a las personas a buscar un equilibrio afuera. Y en realidad es muy complejo que una persona pueda tener un comportamiento equilibrado afuera, ¿cierto? En el día a día, en la vida, en relación con la naturaleza, con los ríos, con los mares, con lo que come, con los alimentos, en fin. Ese equilibrio no tiene realmente sustento cuando no está y no parte del conocimiento de sí mismo. Porque ese es el grave problema. Muchas personas se dedican a ciertas actividades pensando, ¿cierto?, que son o están siendo colaboradores con la naturaleza, pero en su vida íntima, en su comportamiento privado, son verdaderamente, ¿cierto?, personas que están produciendo un daño en su interior. Por ejemplo, hablando del equilibrio, que era lo que estábamos mirando en el círculo anterior, está el hecho, por ejemplo, de abstenerse del sexo. La abstención sexual total, completa, es una forma de desequilibrio. Como también, ¿cierto?, el abuso del sexo, que es lo que estábamos mencionando. Mencionamos la masturbación, el homosexualismo, ¿cierto?, el sexo anal, el sexo oral. Son comportamientos, ¿cierto?, desequilibrados en el uso de la energía sexual. Entonces, claro, uno dice, bueno, yo me porto bien con la naturaleza, ¿cierto?, cuido el mar, no sé, no daño los árboles, lo que usted quiera, pero en el fondo, en su vida privada, ¿cierto?, está teniendo un comportamiento con su propia energía, que es la más valiosa, y está en el fondo siendo verdaderamente un desequilibrado con esa naturaleza, o ¿cierto?, está siendo un violento contra su propia naturaleza, un violento contra natura, pero en su propia vida, malgastando la energía sexual, fornicando, sexo oral, sexo anal, ¿cierto?, una vida quizás que evidentemente está fuera del orden, dado que en realidad lo equilibrado es el sabio uso de la energía creadora sexual. ¿Cómo se logra eso? A través de la transmutación sexual. Entonces ahí viene el equilibrio. De esa pregunta que hace, ¿cierto?, ahí tiene una famosa: el desequilibrio está tanto como la persona que no practica el sexo y finalmente, ¿cierto?, se abstiene totalmente, como aquella persona que derrama la energía sexual, fornica permanentemente y no está buscando el sabio uso de su energía creadora sexual. Entonces ahí recién vamos a entender que se está produciendo un equilibrio y no se está llevando a una violencia contra la propia naturaleza, ¿cierto?, de la persona. Entonces, todo lo que nosotros vivamos como una violencia contra la naturaleza exterior
está originada por la violencia que tenemos en nuestro propio interior, con nuestra propia naturaleza. Entonces necesitamos comprender que hay que estudiarnos y descubrir aquellos comportamientos que son violentos, tanto con nosotros como con los demás. Pero principalmente entender que esa violencia está en gran medida relacionada con el mal manejo de nuestras energías creadoras sexuales, porque estamos abusando de ellas. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que en realidad necesitamos lograr ese equilibrio, ese sabio uso de la energía sexual. Y ahí, ¿cierto?, vamos a ir descubriendo realmente el punto de equilibrio, el punto medio. Bueno, estábamos ya, ¿cierto?, hablando del círculo siguiente, que es Urano, y hablábamos que Urano es la verdad en su polarización positiva, y en su polarización negativa, en su polo negativo, viene a ser la mentira, el fraude, ¿cierto?, el engaño. Vamos a abrir, amor, podemos abrir aquí, mira que está muy caliente el celular, se puede cortar la comunicación. Gracias. Entonces es necesario ver ahí que esto podemos abrir, está mejor, para que sea más directo. Es necesario, ¿cierto?, comprender que nuestro trabajo interior, ¿cierto?, respecto a la verdad, nos va a ayudar a comprender que todos y cada uno de nosotros, de alguna manera, falseamos la verdad. Se falsea la verdad de muchas formas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que es la mentira en todos los detalles que tiene la mentira. Nosotros mentimos para, de ejemplo, salir bien librados de un problema, ¿cierto? Engañamos a las personas y le decimos, ¿cierto?, que no pudimos hacer tal o cual cosa porque estábamos enfermos, porque nos dio, ¿cierto?, el COVID o lo que uno quiera, y no se nos arruga ni la frente para decir esa mentira. Y por lo tanto, ahí ya estamos en contra de esto que es la verdad. Cuando nosotros, ¿cierto?, somos capaces de, para poder cumplir nuestros propósitos, ¿cierto?, simplemente le decimos a alguien que estamos buscando la transmutación sexual, queremos, ¿cierto?, el suprasexo, y en realidad es para conseguir simplemente tener pareja. Es una forma, ¿cierto?, de mentira y en el fondo de falsear la verdad para nuestro propio beneficio. Nosotros, ¿cierto?, mentimos en una cantidad importante, porque la verdad es que esto es una forma de funcionar. El yo en sí mismo, ¿cierto?, miente permanentemente, ¿sí? Por ejemplo, hacer promesas que no vamos a cumplir. No, no te preocupes, mañana te llamo. Listo. Y no llamó, dice, bueno, pero es una mentirita blanca. Póngale el color que quiera, blanca, azul, roja, pero es una mentira. Mentira es cuando uno le dice a alguien, mira, yo contigo hasta la luna, mañana nos casamos. Y luego, ¿cierto?, encontró otra persona que parece que puede llegar más allá que la luna, contigo voy a Mercurio, contigo me voy al Sol, lo que tú quieras. Y que en realidad simplemente está buscando poder tener a una y otra persona al lado. ¿Qué es eso? Mentira, ¿cierto? Engaño, adulterar, falsear la verdad. Y por lo tanto, todas esas son formas en donde en realidad se está moviendo el yo de la mentira en nosotros. Mentimos, ¿cierto?, cuando en realidad decimos que una cosa vale 10, por ejemplo, y en realidad nosotros sabemos, ¿cierto?, que eso perfectamente podría valer 2, pero nosotros somos capaces de sostener esos 10 porque en realidad queremos sacar nuestra tajada, es decir, la usura. La usura es una forma de mentir. La usura, ¿cierto?, es una forma de ganar adicional a lo que realmente valen las cosas, y por lo tanto somos personas que en realidad lo único que nos interesa es sacar provecho lo más rápido posible respecto a algo. Entonces nos vamos dando cuenta que en este círculo se mueve toda esa lógica, y la lógica, ¿cierto?, en realidad de poder sacar provecho, mentir y en el fondo lograr nuestro propio beneficio a costa de lo que sea. ¿Sí? Hay una pregunta, dice, ahí está Roberto, bienvenido Roberto, también dice, tierna babosa, hablaste de no usar anticonceptivo. ¿Cómo se puede ser responsable con la maternidad y paternidad sin anticonceptivos? Qué buena la pregunta, porque en realidad, claro, eso lo vimos en el segundo, perdón, en el Saturno, si no me equivoco. Lo que pasa es que hay que comprender lo siguiente. Nosotros somos violentos contra la natura porque en realidad no comprendemos las leyes de la naturaleza.
Los hijos no vienen por capricho, ni vienen porque se use o no preservativo. Evidentemente, claro, en la medida que no se use, las personas, y más bien en la medida que se fornique, las posibilidades de que existan embarazos siempre van a ir aumentando. La forma de no llegar, ¿cierto?, a eso es primero tener esa relación con la divinidad. Nosotros debemos aprender a vincularnos con nuestra divinidad y en realidad saber que es a través de ella que nosotros podemos conocer si nos tocan o no hijos, y cuántos inclusive. Si uno necesita, ¿cierto?, y entiende que está haciendo, por ejemplo, un trabajo sobre sí mismo, y necesita transmutar su energía sexual, probablemente va a tener la oportunidad, la posibilidad de llegar, ¿cierto?, a ciertos acuerdos con la divinidad. Y esto se puede hacer. No existe ninguna situación que uno no pueda negociar en buenos términos. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad primero se entere uno de que le toca tener hijos y segundo, ¿cierto?, ver si en realidad uno quiere o no recibirlos y si les sirve o no para el trabajo interior tenerlos. Hay familias que de hecho lo deciden directamente y lo ven como un beneficio. Y está perfecto si así lo deciden. Habrá personas que le parece que es mejor no tener hijos o porque ya los tiene o porque le van a ir, ¿cierto?, retrasando el trabajo del arcano. Y está muy bien también. Lo importante es que en vez de utilizar métodos conceptivos, tengamos un vínculo con nuestra divinidad, con nuestra madre divina, con nuestro ser, y a través de ello, ¿cierto?, veamos las formas de negociar esas circunstancias. Evidentemente, si los negocios no están, ¿cierto?, de acuerdo a la ley, los hijos van a llegar. Pero si la divinidad, ¿cierto?, recibe estos negocios, estos hijos perfectamente podrían no llegar. Porque ¿cierto?, este hecho de que vengan hijos supone que esos hijos quedan desprogramados. Entonces tiene que existir otra familia que pueda recibirlo. Y se cumpla, ¿cierto?, lo que tiene que cumplirse para esa esencia. Entonces, definitivamente, no tiene que ver con que se use o no elementos externos anticonceptivos, no. El orden tiene que ver con que uno sepa que hay una divinidad que rige, ordena y logra, ¿cierto?, poner esto en su correcta forma y que uno, dado que es, ¿cierto?, hijo de su divinidad, el ser lo puso acá uno tiene que ir a través de él conseguir cualquier modificación de esta. El problema está en que nosotros nos creemos dioses y creemos, ¿cierto?, que tenemos el sartén por el mango y nosotros podemos decidir qué hacer y no hacer. Que voy y aborto porque aborto, total, en mi cuerpo. Ah, no, ¿qué pasó? No sabe usted que ni siquiera está llegando aquí, no sabe ni cómo llega uno aquí y se cree con el poder de decidir sobre una vida que es distinta a la de uno. Entonces ahí también nos encontramos en un problema, en un dilema, que es porque en realidad nos hemos alejado tanto de la divinidad que hoy día nos creemos, ¿cierto?, con el poder de decidir sobre nosotros o sobre la vida de otros. Ahí también se encuentra, y no se dijo, ¿cierto?, aquellas personas que se suicidan, también se encuentran en esta situación, están violentando la naturaleza de la vida. Entonces, toda aquella modificación inclusive que hacemos en el cuerpo, también son violencia contra natura y la violencia contra natura sobre sí mismo, ¿sí? Y se violenta el cuerpo de muchas formas, como lo mencionamos en su minuto. Estábamos en el círculo de Urano con respecto a aquello que es, ¿cierto?, la verdad, y en este caso, tomando en cuenta el círculo de Urano, ¿cierto?, el círculo dantesco, tendríamos que tener en cuenta lo que es la mentira, el engaño, la falsedad, ¿cierto?, la falsificación, todas las falsificaciones. Uno a veces por ahorrarse un poco de plata quiere un reloj y no se da cuenta que está comprando un reloj falsificado. Es más, a veces sí lo sabe, pero tal como es más barato y tal como igual me da cierto estilo o lo que sea, ¿cierto?, voy y me lo compro. Bueno, ahí tiene unos detalles, todos estos son detalles de la manifestación de esos yoes que todos cargamos, ¿cierto?, del falsificador, ¿sí? Eso de querer aparentar lo que no somos, estamos falseando la personalidad. Uno quiere conquistar a una chica, ¿cierto?, por allá, y listo, va, es capaz de cambiarse hasta de ropa, ¿cierto?, usa ropa que nunca habitúa, o que en realidad no es la que lleva, y se pone de tal forma, pero para aparentar tal cosa, o dice que hace tal empresa, tiene tal negocio, tiene cual, ¿cierto?, algún nivel económico distinto al que tiene.
¿sí? Cuando quiere aparentar uno lo que no es, está también falseando la personalidad, está falseando también, ¿cierto?, lo que uno le ha tocado ser. Y eso evidentemente tiene que ver con estos detalles respecto a la mentira. ¿Sí? El hecho de decir que sabemos algo cuando no lo sabemos, cuando las personas mienten en un currículum, cuando las personas, ¿cierto?, hablamos fantasías de cosas que hemos hecho supuestamente, ¿cierto? Yo viajé a tal lugar o yo conocí a tal persona, etcétera, 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 y cosas que nunca han ocurrido o que en realidad simplemente las estamos arreglando, modificando para que pareciera que son verdad. Son detalles, todo esto son detalles del yo y los yoes de la mentira, los yoes que mienten dentro de uno. Pero es justamente, y es lo más importante de estas clases, de este curso, lo que más debemos ser capaces nosotros de comprender, que este trabajo es sobre los detalles. Y realmente de lo que debemos nosotros hacernos cargo y en lo que debemos poner toda nuestra energía es en poder aprender a detallarnos. Porque en realidad es en los detalles en donde está la conciencia atrapada. Entonces, es por eso cuando hablamos del círculo de Urano, vamos a encontrarnos con esta necesidad de aprender a trabajar siempre en relación con la verdad, trabajando en el fondo sobre todos esos yoes que mienten y que son la mentira en nosotros. Por último, vamos a ver el círculo número 9, que es el círculo de Neptuno. En este círculo, ¿cierto?, ya la densidad llega a 24.576 leyes. El anterior eran 12.288, más, ¿cierto? Sobre eso estaba Saturno con 6.144 y luego Júpiter con 3.072 leyes. Bueno, ya llegamos a las 24.576 leyes. Aquí ya estamos hablando de el último círculo dantesco. Y este círculo dantesco de Neptuno tiene que ver con la tradición. La tradición es uno de los defectos más perversos que las personas pueden tener, sobre todo cuando involucra muerte. Y esto es una situación que a veces nosotros por nuestra inconsciencia probablemente no nos podemos dar cuenta tan fácil. Existen muchas personas que han traicionado de una manera, ¿cierto?, tremenda a otros. Por ejemplo, esta es la tradición, ¿cierto?, que involucra muerte, es decir, te invito a comer a mi casa, por ejemplo, pero te voy a envenenar, ¿cierto?, en la comida que te voy a dar. Es decir, la confianza que tú me tienes depositada, ¿cierto?, en mí, yo la utilizo para atraerte y cuando estás en mi casa, ¿cierto?, cuando estás en un lugar que te sientes tranquilo y seguro, te voy a envenenar. Eso ocurre más de lo que uno cree y ocurre en distintas situaciones. Ha ocurrido en relación a la guerra, ocurre mucho en relación al amor, ocurre en la política, ocurre en muchos ámbitos en donde en realidad las personas son capaces de matar por poder, por pasión, por, ¿cierto?, por dinero, etc. Bueno, se dice que hay muchos muertos caminando por ahí y que son verdaderas casas vacías. Personas que en realidad solamente tienen la cáscara por fuera de la personalidad, pero que internamente ya toda ¿cierto?, su yo, su psicología bajó a este último círculo dantesco. Este círculo dantesco, ¿cierto?, que es el de Neptuno, finalmente viene a destruir estos yo, es decir, la persona involuciona inmediatamente al noveno círculo. Ni siquiera hace un proceso, ¿cierto?, intermedio, no, inmediatamente su psiquis baja al noveno círculo porque cuando se produce la muerte, el asesinato, ¿cierto? Y esto lo hemos hecho a través de la confianza. Esto se conoce como alta traición. Y esa alta traición en realidad no tiene más respuesta que la muerte segunda. Hay una pregunta que dice, ¿por qué es tan importante ser sinceros? A veces solo trae problemas. Bueno, la verdad, que es en relación a lo que estás preguntando, la verdad es un valor. La sinceridad, la honestidad, son valores. Nosotros en realidad no
tenemos que ser muy, muy inteligentes en comprender todo esto. Nosotros muchas veces creemos que decir las cosas, las verdades de frente, es bueno. Eso muchas veces nos trae problemas, como tú estás preguntando ahí, tiernas babosas. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en realidad se mezclan conceptos, se mezclan ideas. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir la verdad en un momento inoportuno o cuando no nos están preguntando acerca de algo. Es decir, nosotros muchas veces, por ciertos yoes justicieros, se ponen a hablar más de la cuenta. Y por eso muchas veces cae mal, ¿cierto? Que a uno le estén diciendo algo que uno no ha preguntado, por ejemplo. Entonces, en realidad, más que ser sinceros, estamos siendo desubicados. Y pasa mucho, que uno dice, no, yo siempre voy con la verdad por delante. Sí, pero a veces no le han preguntado nada y uno anda diciendo cosas a los demás que no tiene sentido decir. Es decir, somos poco inteligentes en el término de cómo nos manejamos con los demás. Es decir, muchas veces hablamos demasiado. Decimos más de lo que cuenta o hablamos cuando no nos preguntan. Entonces, en realidad, se requiere mucha conciencia activa, es decir, estar con la conciencia activa permanentemente para no estar en el fondo hablando cosas que no nos han preguntado o con personas que no les corresponde saber cierta información. La verdad no debería traernos nunca problemas. No es la verdad la que nos trae problemas. Es el cómo y el cuándo aplicamos esa verdad. Nosotros en realidad lo que más deberíamos tener claro que en nuestro interior las cosas deben ser hechas por la conciencia. Nosotros debemos hacer conscientemente cada una de nuestras acciones. Pero para que eso ocurra, tienen que estar todos nuestros pensamientos también acallados. Para que eso ocurra, entonces también tienen que estar nuestras emociones muy tranquilas, prácticamente, ¿cierto? Sin alteración. Entonces, necesitamos un equilibrio, el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar o obrar, ¿cierto? Y el recto hablar nacen del estado, ¿cierto?, de vigilia, del estado, ¿cierto?, el estado de autoobservación. Cuando estamos en ese estado, en esa condición, realmente empezamos recién a obrar con la verdad y a decir la verdad, pero en el momento que corresponde. Y eso en realidad nunca nos va a poder traer un problema porque la verdad se protege por sí misma. Es una energía que no va a traer ningún conflicto, salvo que esté teñida, ¿cierto?, de ira, salvo que esté teñida de rencor, salvo que esté teñida de ajusticiamiento. En esos casos, evidentemente, por muy verdad que uno crea que está diciendo, está, por otro lado, provocando tensión, problemas, discusiones, inconvenientes. ¿Ok? Entonces, estábamos en el noveno círculo dantesco o de Neptuno. Y ahí lo que vamos a encontrar, decíamos, es la tradición. La alta tradición, ya la describimos, pero también hay que conocer que existen los tres traidores. Los tres traidores, ¿cierto?, que son los tres traidores que traicionan al Cristo, ¿sí? Donde tenemos ¿cierto?, a Judas, a Caifás y a Pilato, ¿cierto?, quienes traicionan a través de los pensamientos, en el fondo el traidor de la mente, ¿cierto?, de la justificación, la traición, ¿cierto?, a través del deseo, ¿cierto?, la venta del Cristo por las 30 monedas, ¿cierto?, que está simbolizado ahí, y también la traición por la mala voluntad. Tenemos, ¿cierto?, la mala voluntad, el deseo y la justificación. La justificación es el demonio de la mente. El deseo, ¿cierto?, es el demonio del deseo, valga la redundancia, ¿sí?, que en realidad está en el centro emocional, ¿cierto? Son todas nuestras emociones, todos nuestros deseos. Y por último está, ¿cierto?, la justificación que está en la mente, ya la mencioné, ¿cierto? Y la mala voluntad, la acción, eso quiere decirlo, la acción misma ¿cierto?, de la traición. Entonces, voy a recapitular para que quede claro. Nuestros pensamientos, ¿cierto?, es decir, cuando pensamos y estamos traicionando al Cristo en nuestro interior a través del movimiento de los pensamientos del ego,
que en el fondo llevan a justificar las acciones egoicas. Cuando justificamos las acciones egoicas, estamos en el fondo traicionando a nuestro propio Cristo interior. Los deseos, ¿cierto?, son la forma en que traicionamos la energía creadora sexual en ese mismo instante, ¿cierto? Ahí está el demonio, ¿cierto? En este caso, Judas, el demonio del deseo. Y luego está, ¿cierto?, el deseo de la mala voluntad, ¿sí?, que en realidad lo único que busca es salir vencedor y poder evitarse los daños, el problema. Y la mala voluntad nos lleva a no hacer el trabajo interno, a no eliminar el ego. Entonces, lo que necesitamos comprender es que estos tres traidores están dentro de nosotros. Son, en el fondo, las tres formas de fornicar. Nosotros fornicamos a través de la lascivia, fornicamos a través del acto mismo de la fornicación y fornicamos a través del deseo. El deseo sexual, el deseo, ¿cierto?, que en el fondo nos lleva a fornicar y que en el fondo, ¿cierto?, se alimenta a través de la lascivia, el estar pensando permanentemente en el sexo. Entonces, estas tres formas de fornicar, que se dan a través de los pensamientos, los deseos y la acción, son los verdaderos traidores del Cristo en nosotros. Es necesario que comprendamos que si nosotros hacemos el trabajo de autoobservación permanentemente, y estamos trabajando sobre estos tres traidores, vamos a empezar a modificar nuestra psicología, nuestra psiquis. Necesitamos aprender a llevar los pensamientos. Realmente la mejor manera de pensar es no pensar. Porque cuando nosotros no pensamos, lo que se está produciendo, ¿cierto?, es que damos espacio para que nuestra divinidad se comunique a través de la intuición, ¿cierto? Aquieta el pensamiento, escucha el corazón, que la luz y el sol serán. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad cuando nosotros dejamos de pensar, ¿cierto?, empezamos a poder escuchar el corazón y la divinidad se va a poder manifestar y se va a poder comunicar. Entonces, por eso es necesario trabajar y eliminar los pensamientos, que es en el fondo el demonio de la mente, que es en realidad uno de los traidores. El otro traidor tiene que ver con todo lo que son los deseos. La mejor forma de desear es no desear, finalmente. Y para eso necesitamos trabajar esos deseos. Esos deseos que quieren de todo, ¿sí? Desde quedarse dormido temprano, dormir hasta muy tarde, desde desear cierto tipo de comidas, desear fornicar, ¿sí?, el deseo de no hacer nada, el deseo de diversión permanente, el deseo de no hacer el trabajo interior, el deseo, ¿cierto?, de lo que usted quiera. Todos esos deseos en realidad son la fuerza. Dichoso aquel, ¿cierto?, que ve en mi luz la luz de mi maestro. ¿Quién decía eso? El maestro Judas, en el Evangelio de Judas, ¿cierto? Él nos está enseñando que en realidad Judas, que es el demonio del deseo, aquel que simbólicamente traiciona con las 30 monedas de plata, que son la manifestación del deseo, está enseñando que cuando nosotros somos capaces de ver en el deseo la posibilidad de conquistar el Cristo y en vez de ceder el deseo, matamos el deseo, es que en realidad lo que estamos haciendo es poder obtener luz de nuestra propia divinidad, porque en el fondo al eliminar el deseo estamos abriendo la posibilidad a que empecemos a cristalizar el alma. El alma, ¿cierto?, que nos va en el fondo a llevar luego a la cristificación. Por eso, dichoso aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Entonces, ahí está la clave, aprender a trabajar y matar los deseos de momento en momento, de instante en instante, aprender disciplinadamente a trabajar el deseo. Y luego tenemos, ¿cierto?, el acto mismo de la fornicación, ¿sí? La fornicación es el acto de la
forma más directa de traicionar al Cristo, porque está en la misma energía sexual. La misma energía sexual es el Espíritu Santo. Y la energía sexual tiene un uso superior, que es en el fondo la transmutación por la columna, ¿cierto? O en nuestras conas, ¿cierto? Para poder hacerla ascender por la columna y llegar, ¿cierto? Hasta el cáliz, hasta el cerebro. Pero eso es imposible que ocurra si nosotros estamos botando la energía, fornicando, ¿cierto? Llegando al orgasmo, buscando, ¿cierto? La eyaculación. Y por lo tanto, ahí se hace un imposible. Por lo tanto, la forma en donde nosotros estamos traicionando directamente a nuestro Cristo es a través del acto mismo de la fornicación. Por lo tanto, lo que hay que aprender es a eliminar la fornicación de nosotros. Cuando nosotros realmente estamos trabajando sobre estos tres, ¿cierto?, traidores, es que realmente estamos sacando nuestra conciencia que, ¿cierto?, está metida y se está, en el fondo, yendo directamente a ese noveno círculo en el proceso de la involución. Nosotros todos tenemos esa posibilidad, pero aquí físicamente. No tenemos que esperar necesariamente que llegue eso, ¿cierto?, el proceso de la involución a ocurrir. Cuando uno está haciendo su trabajo psicológico y está eliminando esos defectos de la fornicación, por ejemplo, sí o sí, en un minuto lo van a liberar a uno de esos defectos, pero luego, ¿cierto?, va a tener uno que poder sacar, levantar de ahí esa conciencia que está atrapada más adelante, ¿cierto?, en el trabajo. Por hoy, lo que sí nos queda como gran posibilidad es realmente empezar a trabajar sobre esos tres traidores. Los que nos hacen fornicar a través de la lascivia, los pensamientos, las fantasías sexuales, los que nos hacen, ¿cierto?, a través del deseo día a día, fornicar a través de esos deseos, y por último, los que realmente de manera concreta nos están llevando a la eyaculación, al orgasmo, ¿cierto?, de nuestra energía o en el acto sexual. Entonces, es ahí, en ese círculo, donde se procesa la eliminación final de todos, ¿cierto?, los yoes. Cuando se llega a ese último, noveno círculo, se ha logrado limpiar toda la conciencia, queda nuevamente prístina, limpia. Se ha eliminado todos los yoes que se crearon en las 108 existencias y queda lista para el proceso, ¿cierto?, evolutivo, nuevamente a través del mineral, del vegetal, del animal, para llegar nuevamente a un estado humano. Eso es lo que ocurre aquí en las infradimensiones y eso es lo que, ¿cierto?, nos puede ser de utilidad, ojalá, para que en el día nosotros trabajemos y nuestro trabajo particular, privado, íntimo, logremos entender que es necesario hacer este trabajo de eliminación de manera consciente, voluntaria. Y lo podemos hacer mientras tengamos vida, mientras respiremos, mientras tengamos un hálito de vida, tenemos la posibilidad de hacerlo y esa es la invitación y de eso se trata, ¿cierto?, lo que enseña este curso. Si no hay más preguntas y si ha quedado claro, bueno, perfecto. Siendo así, nos despedimos con Pía, mi mujer y yo, ¿cierto? Le agradecemos la conexión y esperamos que sea de utilidad esta información. El próximo jueves tenemos una actividad de fogueo para quienes quieran participar. Los fogueos se hacen para poder preparar personas que quieran, ¿cierto?, en el futuro hacer las clases, ¿cierto?, a otras personas que las quieran recibir. Todo esto buscando que, ¿cierto?, se masifique y ojalá llegue a las personas que estén buscando esta información. Queremos dar las gracias nuevamente y esperamos vernos el próximo sábado con una nueva clase, parte de este curso del conocimiento de sí mismo. Que tengan muy buenas tardes.